Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos sintonicen. Un saludo desde esta cabina, un día más de vida que Dios nos provee, un día más de vida que Dios nos regala. Y obviamente que debemos de aprovechar este día. La mejor manera, pues obviamente agradeciéndole a Dios por todas sus bondades, su misericordia y su infinito amor. Y nosotros venimos con alegría, con gusto a compartir pues esta reflexión de este sábado otra vez. Como se dan cuenta, cada sábado estamos viniendo y pues le damos gracias al Dios Santísimo por permitirnos y darnos la gracia y la dicha de testificar ante donde estemos y con quien estemos que Jesús es el Señor de señores, y no solamente de palabras, sino hay que hacerlo como Él ordenó. Pues bendiciones para todos, es un día más bendecido que Dios nos regala. Mi nombre es Juan Corona. Marbella Corona. Somos la familia Corona y venimos con mucho gusto, con mucho amor a compartir esta reflexión de este día. Y para eso los invito, si tienen su Biblia allá a su mano, primera lectura va a ser en Romanos capítulo 4, versículo del 13 en adelante. Y Marbella nos lo va a compartir el mensaje de este día, la reflexión de este día. A ver, Romanos 4, versículo del 13 en adelante. Y dice así: No por la ley le prometieron a Abraham o a su descendencia que heredarían el mundo, sino por el mérito de la fe. Porque si los herederos los son en virtud de la ley, la fe no tiene objeto y la promesa es nula, porque la ley provoca la condena. Donde no hay ley, no hay transgresión. Por eso la promesa ha de basarse en la fe, como don, y de este modo la promesa será válida para todos los descendientes de Abraham, tanto para los hijos reconocidos por la ley, como para sus hijos por la fe. Porque Abraham es el padre de todos nosotros. Como está escrito, te haré padre de muchas naciones. Es padre de todos nosotros, a los ojos de Dios en quien creyó. Por la fe, Abraham siguió esperando cuando ya no había ninguna esperanza, y así se convirtió en padre de muchos pueblos, según el dicho, así será tu descendencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial vamos a contestar diciendo: el Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor nunca olvida sus promesas. Se acordó de su alianza eterna, del pacto establecido por generaciones, el que concertó con Abraham, y él le juró por sí mismo a Isaac. El Señor nunca olvida sus promesas, porque se acordó del pacto tanto hecho con Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con aclamaciones. El Señor nunca olvida sus promesas. Y vamos a compartir una pequeña reflexioncita aquí del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo del 8 al 11 nada más, y dice así: Les aseguro que quien me reconozca abiertamente ante los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero quien me niegue ante los hombres, lo negará ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Y cuando lo conduzcan a las sinagogas ante los jefes y autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir. El Espíritu Santo les enseñará a aquel momento lo que hay que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues este día, la reflexión de este día vamos a compartirla, y como es costumbre nosotros, o yo lo hago, una recapitulación de toda la semana, un pedacito para que agarrar bien el mensaje de toda la semana. Hoy pues es el último día de esta semana y yo lo hago con el fin, con el propósito de pues hacer este pequeña resumen o recopilación semanal, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevar a cabo el estudio, la predicación, el mensaje de Jesucristo como Él ordena. Pues para eso vamos primeramente a encomendarnos al Dios celestial. Vamos a encomendarnos que su Santo Espíritu nos conduzca, que su Santo Espíritu nos guíe y que no adulteremos la palabra ni la mutilemos, que simple y sencillamente
la llevamos a cabo como el Señor lo ordena, y para eso decimos: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, ven, inunda nuestra mente, ven y colma de bendiciones nuestro corazón, ven y suelta nuestros labios para poder proclamar la palabra del Dios único, del Dios verdadero, para que reconozcamos y todos llevemos este mensaje, lo practiquemos y lo pongamos en obra. Señor Dios eterno, Dios poderoso y bueno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú que por amor nos creaste y nos hiciste a imagen y semejanza tuya, en tus manos nos encomendamos, Señor. Guíanos, protégenos, y que tu Santo Espíritu nos conduzca a través de estos medios para testificar y confesar que Jesús es el Señor de señores. Pues gracias te damos, Dios omnipotente, porque sabemos y promesa que tú nos dejaste que donde se reunieran 2 o 3 en tu nombre, ahí estarías. Y yo creo en tu palabra, por eso hablo, porque confío en tu palabra. Por fe vengo aquí, Señor, y por fe sé que tú estás aquí presente. Por eso tus manos nos encomendamos, y que todo sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, este día vamos a compartir con ustedes pues el señorío de Jesús. Dice: les aseguro que quien me reconozca abiertamente ante los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. ¿Sí? Entonces, hace ya algunos años, hace más o menos unos 12 años, me hicieron una invitación para Winamaca, a ir a un retiro de iniciación que tuvieron. Vino un predicador de Los Ángeles, Pepe Gómez, allí estuvimos, y pues unos 3 días antes de ir a compartir en ese retiro que hicieron, pues en la noche estaba, y estaba viniendo algo de algo bíblico, de lo que nos dice Filipenses allá, capítulo 1, versículo del 10 en adelante. Dice: para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra, en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso, pues en este pequeño pasajito que estuve estudiando ese día, pues se me vino a la mente: ¿por qué no componer una alabancita? Y gracias a Dios, pues salió esto que dice así. Algo que me inspiró, pues obviamente el Espíritu de Dios, y para alabar a nuestro Señor Jesucristo, lo que dice así. Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, ante ti se doblará toda rodilla. Por tu muerte somos salvos, por tu sangre somos perdonados, por tu cruz somos liberados, por tu triunfo nueva vida hoy gozamos. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, ante ti se doblará toda rodilla, en los cielos y en la tierra, en los abismos y en tu gloria. Porque eres el Cordero, Hijo único del Dios verdadero. Jesús. Bendito sea el Dios Santísimo. Pues sí, vamos a dar inicio. El sábado pasado que estuvimos compartiendo, y cuando una mujer le gritó a Jesús, ¿recuerdan? Una mujer de la multitud alzó la voz, le gritó: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. ¿Recuerdan? Después, cuando salió Jesús, que lo seguía esa multitud, dice: la multitud se aglomeraba
y él se puso a decirles, eso fue lo del lunes, esta generación es malvada, claman una señal y no se les concederá. Palabra del Señor. Recuerda ese día, el lunes se nos habló el Santo Evangelio de ese día, de esa señal. Si lo actualizamos, si lo ponemos ahorita, en estos momentos, en la actualidad, obviamente todos estamos esperando ver señales, todos. Si no me sanas, Señor, me curas esto, pues me voy a retirar, ya no voy a ir a tu casa. Si no me das esto, infinidad de cosas, señales y señales estamos viviendo ahorita. Si no, pues vean las cosas, se está partiendo de este mundo muchísimas personitas, y nada más el día que están en ese dolor es cuando se acuerdan del Señor. Ya después, pues ya lo abandonan, lo dejan, y esta generación dice que es mala, esta generación es malvada, reclaman una señal. Dice, nos ha dado dos ejemplitos aquí, del día del juicio, ¿verdad? Que dice que los del día del juicio, los ninivitas, dice, se alzarán contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Ahorita estamos viendo esta pandemia que está atacando a toda la humanidad, y aún así vemos que salimos salvos, que estamos todavía con vida, y ni aún así reconocemos, pues, las promesas de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos está advirtiendo. ¿Sí recuerdan de ese día? Bien, el martes ya nos contó algo, que dice que mientras estaba hablando de todas estas cosas, que de la generación mala y que pedían señales y que no se las iba a conceder, dice que un fariseo invitó a comer a su casa a Jesús. Se entró y se sentó a la mesa, allí a la mesa. Y nos detenemos un poquito. Recuerdan que hace días también, pues en una de las prédicas, en un pasaje bíblico, otra familia invitó a Jesús a su casa. Dos hermanas, Marta y María, ¿verdad? Y cómo Jesús, pues, aclaró lo más importante, que es cuando invitamos a Jesús. Porque muchos lo invitamos, tenemos un crucifijo, tenemos allí, pues, a la imagencita de la Virgen y todo, pero lo invitamos, pero no lo escuchamos. Dice que el fariseo lo vio, se extrañó por no lavarse las manos antes de comer. El Señor Jesús también supo de esto, pues él se extrañó este personaje. ¿Por qué? Porque no llevaba a cabo un rito, una ley que tenían el pueblo del pueblo judío, ¿verdad? Y pues si pusiéramos atención tantito allí, lo que nos dice Romanos capítulo 14, el versículo ahí del 17, dice, el reino de los cielos no es de comidas o de bebidas, sino de justicia y de paz. Si recuerdan tanto esto, bien, el fariseo lo vio y él mismo se sorprendió, que como siendo que de verdad es el Mesías y no lleva a cabo el rito que ellos tenían la costumbre. Con esto Jesús nos está dando una lección bien grandísima, una lección que, si miramos lo que nos dice allí Colosenses 2:16, por ahí más o menos, no se dejen adoctrinar por religiones que prohíben la comida, la bebida o X cosas. Dicen, no, parece muy, muy, muy religiosa, pero en realidad no hacen caso más que de su propio orgullo. Bien, ¿recuerdan todo esto? Dice ya para terminar ahí, dice, den más bien como limosna lo que tienen y todo será puro. Hay ocasiones en que nos dejamos guiar con muchas cosas, que si no miramos aquello, que si no tocamos aquello, y que si los bailes y que esto y que el otro, y qué mejor si compartiéramos lo poco que tengamos, que si lo compartiéramos, lo que le estoy recalcando diariamente en el Santo Rosario nosotros, ¿sí? Ya el miércoles nos habló las Sagradas Escrituras acerca del diezmo, ¿sí? Y miramos que el diezmo no es lo que los pastores, estos hermanitos separados, tantos afán de proclamar que ellos se van a ser salvos por el diezmo que están dando, cuando en realidad no es ni para los pastores ese diezmo, y mucho menos dinero, era de las cosechas y era de las cosas que iban teniendo, ¿sí? Por eso esa costumbre pues ya se nos pasó. Allá en los pueblos antes se llevaba costalito de maíz, un puerquito cuando los criaban las puercas, una gallinita, y así un pollito le llevaban al sacerdote. Ya se olvidó todo esto. Bien, entonces nos habló de del diezmo, ¿verdad?
y nos da unas advertencias, unos ayes, que nos dice Jesús: ay de ustedes fariseos que buscan el asiento de honor, ¿sí? Ay de ustedes fariseos que imponen, que pagan el impuesto de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de verduras. Fíjense lo insignificante que es la ruda. Fíjense la hierbabuena esa, donde quiera plantan, donde quiera, y se extiende. Hasta de eso cobraban impuestos ellos, querían diezmo hasta de eso para ellos, ¿sí? Y nos da Jesús a unas advertencias: ay de ustedes, porque son como sepulcros sin señal que los hombres pisan sin darse cuenta, ¿sí? Estaba en eso cuando un doctor de la ley tomó la palabra y le contestó: maestro, pues al decir esto nos ofendes también a nosotros. Jesús le volteó también y le dijo: ay de ustedes también, doctores de la ley, que imponen a los hombres unas cargas insoportables, pero ustedes ni siquiera mueven un dedo para llevarlas, o sea, para cargarlas. Y vean la realidad, que sí es cierto de todo esto, Bien, ya después el jueves siguió con las advertencias acerca de los doctores, ¿sí? Y dice: ay de ustedes que construyen mausoleos a los profetas a quienes sus padres han asesinado. Y nos da muchos allí ejemplitos. Así se pedirá cuentas de esta generación. Y eso parece que ya fueron 2000 años que pasó, pero la palabra es eficaz, es viva y actualizada. Dice: así se pedirá cuenta a esta generación de toda la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo. Se dan cuenta en nuestro querido México aquí cuánto desastre está habiendo en las escuelas, matanzas de personas que nada más no sabemos ni el por qué, pero entran y a matar muchachitos, a matar personas en nuestro querido México. Ahora, en lo que va del año, personas desaparecidas. Hay miles y miles y miles de personas desaparecidas. ¿Por qué? Porque estas personas que están haciendo este derramamiento de sangre, obviamente que nos va a pedir cuentas el Señor, Dice: ay de ustedes, doctores de la ley, que se quedan con las llaves del saber. Ustedes no han entrado y se lo impiden a los que quieren entrar. Ahora yo te voy a hacer una preguntita: ¿eres católico? ¿Vas a misa? ¿Sí? ¿Te sirven las predicaciones? ¿Te sirven las homilías del sacerdote? ¿Tienes la Biblia? ¿Estás aprendiendo? ¿La estás compartiendo con tus familias? Porque si no, te estás quedando con esas llaves, Dios nos dio dones a todos sin excepción, unos de una manera, a otros de otra manera, pero a todos sin excepción nos dio dones. Ahora, ¿estás quedándote con esas llaves? Dios nos las dio por algo, Dios nos la otorgó para que enseñemos a las nuevas generaciones, o sea, a nuestros hijos, a nuestros nietos, Cuidado con todo esto. Ya para ayer viernes, Jesús nos habló acerca de la hipocresía. ¿Y qué es hipocresía? Hipocresía es cuando muestras una careta que no es la tuya. Cuando te presentas ante una persona saludándolo amablemente, palmándole la espalda y decirle: ah, estás muy bien, qué bien te ves, todo esto, pero se retira tantito y dice tantos por tantos. Eso se llama hipocresía. Y Jesús nos dice: no hay nada encubierto que no se descubra. Ok, todo lo que hacemos, todo sin excepción, estamos dejando un camino, estamos dejando una marca, estamos dejando un lugar, y algún día nos recordarán por lo que fuimos, por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer, Dice: no hay nada encubierto que no se descubra, nada oculto que no se divulgue, porque lo que digan de noche se escuchará en pleno día, y lo que digan al oído en los sótanos se proclamará desde las azoteas. Cuidado con nuestra lengua, cuidado con los insultos, cuidado con los pensamientos, porque Dios escudriña todo, y en verdad es una realidad todo esto. Miramos en nuestro querido México esos presidentes que se quedaron con millones y millones de pesos. Ahorita se está descubriendo todo y se está llevando a cabo pues a todo eso que se robaron, A Jesús, ya cuando era una multitud la que lo seguía, una multitud que sus apóstoles, sus seguidores, ya después llamó a sus seguidores y a sus apóstoles y les dice: a ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Es una realidad, Tenemos miedo. Claro que tenemos miedo. La muerte es dolorosa, la muerte es espantosa y todos tenemos miedo, pero Jesús aquí nos lo dice: no tengan miedo a esas personas. Dice: yo les indicaré a quién deben de temer. Teman al que después de matar
tiene poder para arrojar al infierno. ¿Saben quién es esa? ¿Quién es el que tiene el poder para después de que se nos quite la vida, que nos llame a su presencia, puede arrojarnos al infierno? Ese es Dios, es Dios. Ya después, para recalcarlo y dejarlo bien centrado en nuestra mente, dice, se los repito, teman a ese. Y ya después nos da unas comparacioncitas. No se venden 5 gorriones por 2 monedas. Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Ya para terminar, fíjense lo que dice. No tengan miedo ustedes, valen mucho más que algunos gorriones, mucho más que algunos gorriones. Sí, si nos damos cuenta de esta realidad, pues nos está advirtiendo, no sé si para todos, porque ahorita, si se dan cuenta, muchos dicen que ya esta pandemia, la enfermedad, es a los avanzados de edad. Pues no, está agarrando parejito, niños, pequeñitos, jóvenes y ancianos, a todos está llamando, a todos está pegando esta pandemia. Por eso debemos de tener mucho cuidado y sobre todo rectificar, hacer qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos, a dónde estamos conduciendo nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos va a llamar el Señor, ¿sí? Teman no de un miedo de Dios, no, sino de un temor. ¿Y cuál es ese temor que debemos de tener? El temor de ofenderlo, el temor de faltarle, el temor de hacer lo que Él no ordena, el temor de hacer todas las cosas que Él nos está prohibiendo. Aquí, si se dan cuenta, a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley, les está diciendo hipócritas, les está diciendo muchos insultos. Dice, ustedes se preocupan por las cosas que no tienen sentido, cuando en realidad la mejor disponibilidad de creer en ese Jesús, de llevar a cabo el mensaje de Jesús, es lo que les he dicho. Yo no he encontrado una forma más correcta de agradarle a Dios que el mirar al prójimo. ¿Recuerdan el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, en este se resumen todos los mandamientos, Y si tenemos ese cuidado de velar por nuestro semejante, de cuidar a nuestro prójimo y de velar por nuestro prójimo, creo que estamos haciendo lo correcto, Obviamente que para hacer eso necesitamos conocer al dueño de todas estas palabras. Obviamente que necesitamos conocer a ese Jesús que es el que ordena todo esto. Bien, el día de hoy vamos a entrar en está cortitito el evangelio de este día. Ya después que estuvimos escuchando todas estas advertencias y estos de ya no tengan miedo, de esos ayes que le está diciendo a nosotros, en ese tiempo les dijo a ellos, ahora nos lo está diciendo a cada uno de nosotros, Ahora, después, ya que Jesús aquí, ya cuando nos dice, no tengan miedo, que ustedes valen más que muchos gorriones. Fíjense, allí nos detenemos y miramos el valor que tenemos para Jesucristo, para el Dios omnipotente, para nuestro Padre creador de cuanto existe. Miren, ¿quién daría la vida por su semejante? Jesús la dio. El Padre, ¿cómo es el que nos demostró el amor grandísimo que nos tiene? Enviando a su Hijo para que fuésemos salvos. Ya después, cuando reconocemos todo esto, Jesús nos dice algo. Y debemos de tomarlo mucho en cuenta, Dice, les aseguro que quien me reconozca abiertamente ante los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Allí el Evangelio de Mateo, ¿sí es Mateo? Sí, nos dice un poquito, casi las mismas palabras, pero él no habla de los ángeles. Él dice, quien me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre del cielo. Y quien me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre de los cielos. ¿Sí? ¿Se fijan? Pero es lo mismo, es la misma mensaje que tiene. Bien, ahora, bien facilito, si ahorita nos preguntan a todos casi sin excepción, ¿crees en Jesucristo? Todos vamos a decir que sí, todos vamos a confesar que sí creo en Jesucristo. No, pues si te dicen, ¿quién es Jesús? No, pues Jesús es mi Señor de señores y mi Rey de reyes. Yo los veo a estas personitas, hermanos separados, el Señor, acepta al Señor Jesús, te salvarás, todo esto, y por un lado alabando a nuestro Señor Jesucristo, diciéndole todos esos halagos, esos alabos que Jesús, y es cierto todo esto, pero odiando a su madre, cuando Jesús lo advirtió y lo dijo bien clarito, en esto reconocerán que son mis verdaderos discípulos. ¿Sí que? Si se aman los unos a los otros, entonces, ¿por qué no amar a María? ¿Por qué no amarnos entre unos a los otros? Les aseguro, yo les digo que para mí no hay ni una persona que yo tenga un rencor, un odio. No, tendremos diferentes conceptos, diferentes pensamientos, diferentes maneras, pero ¿sabes una cosa?
todos los veo como hermanos, como hijos de Dios, ¿eh? Por eso debemos de tener mucho cuidado. Hay personitas que andan en malos caminos. ¿Y qué debemos de hacer? ¿Juzgarlos, criticarlos? Nosotros no somos jueces ni nada. Sí, lo que nos queda es orar por esas personas, rogarle al Dios Santísimo. ¿Para qué? Para que en esto estamos reconociendo abiertamente que Jesús es el Señor de señores, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es bien fácil nada más testificar, pararme aquí en esta cabina y decir, no, yo creo en Jesús, yo proclamo a Jesús, yo voy a predicar a Jesús, yo ando evangelizando. Es facilito todo esto, ¿sí? Y aún así mucha gente no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque no quiere ser responsable de esta realidad, de reconocer abiertamente a Jesús. Yo me da a veces, pues en vez de que se burlen, yo me burlo de las personitas que vamos a un restaurante o donde estemos, y allí donde estemos bendigo los sagrados alimentos y me persigno en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y se me quedan viendo como una cosa rara así, pero bendito sea Dios. Me gusta testificar. Y fíjense, muchas personas me han invitado a sus casas a alguna fiestecita y todo esto, y hablamos de muchas cosas, pero en todas las pláticas, cuando menos acordamos, ya estoy hablando de Dios allí, de este Señor. Ahora, lo que les decía, es bien facilito testificar, hablar de Jesús, de decir que no lo negamos y todo esto, pero ¿y cómo estás con tu prójimo? ¿Cómo estás ayudándolo? ¿Sí? ¿Tienes las posibilidades de darle un platito de comida, de sopa caliente, de frijolitos? ¿Tienes la posibilidad? ¿Y por qué no lo haces? De esa manera no estás reconociendo ni estás confesando que crees en Jesús, ¿eh? La manera más correcta de testificar, de proclamar, de reconocer que somos seguidores de Jesucristo, que Él es nuestro centro, que es nuestra vida, que es nuestro camino, es testificando con hechos, no con palabras, a personitas que andan de casa en casa, muy bien, pero más mentiras que nada, porque supuestamente entre ellos se ayudan todo esto, pero a un familiar que se esté muriendo, a un familiar, a su padre, incluso a su padre, a su madre que esté necesitado, no lo ayudan. ¿Por qué? Porque no, sus verdaderas familias son aquellas personas, cuando en realidad, ¿sabes qué? Están bien equivocados, porque están negando injustificadamente a Jesús. Pero quien me niegue ante los hombres, lo negaré ante los ángeles de Dios. Cuidado con eso, lo que nos dice Mateo 25 allá, que separará a unos para su derecha y otros a su izquierda, porque los que no lo reconocieron abiertamente, miren un ejemplo, está una persona paradita en una esquina o algún lugar pidiendo una caridad, y tenemos la posibilidad, y sabes una cosa, mejor volteamos para otro lado, ¿sí? Y de esa manera estamos negando, estamos no reconociendo a este Jesús, Dice, al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Sí, mismo Jesús, ya ven los insultos. Miramos a este fariseo que vio y simple y sencillamente por no lavarse las manos lo criticó. Le decían, recuerdan para atrás también otros pasajitos donde le decían que él hacía los prodigios, los milagros, las sanaciones, porque venía de parte de Belcebú, ¿sí? del demonio. Los insultos, dice, se les perdonará. Al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Es negar a Dios. Es decir que Dios no existe, que este aire, que este oxígeno que tenemos gratuitamente no nos lo otorga Dios. Es blasfemar contra el Espíritu Santo, Por eso cuidado, dice, no se le perdonará cuando lo conduzcan a las sinagogas ante los jefes y autoridades. No se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. El Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que hay que decir, ¿sí? Pues bien, qué facilito van, ya en resumen bien, pues miramos claramente, ¿verdad? La invitación del fariseo a su casa ante las críticas por no lavarse las manos, todos estos miramos, ¿verdad? Este día, pues Jesús nos aclara algo bien importante. Recuerdan allá en Juan 14, capítulo 14, versículo 6, ¿sí? ¿Recuerdan? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese camino y esa verdad y esa vida debemos de testificarla y proclamarla. Pero recuerden una cosa, Corintios capítulo 4, recuerden, el reino de Dios no es solamente de palabras, sino de acciones, de obras, ¿sí?
Ahí en Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en el corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. ¿Recuerden este pasajito bíblico? Bien, si confesamos con la boca, es bien importante esto, aclaré, que es bien facilito confesar con la boca. Yo me paro en esta cabina, ante estos micrófonos, facilito testificar, a proclamar la palabra de Dios, a gritar ante el mundo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sí, pero ¿y cómo lo puedo comprobar? Miren, una vez más les recalco, yo soy Juan Corona y en nuestro querido pueblo en Téjaro, Michoacán, vamos 2 veces al año para nuestro México. Hay muchas gentes bien generosas, de un corazón tan hermoso, que se preocupan aquí por el prójimo, por esto que dice que no se avergüenzan de Jesús, que confiesan a Jesús públicamente. Por eso yo no me canso de darle las gracias, no me canso de nombrarlos. ¿Por qué? Porque esta es la manera como ellos están confesando que en verdad reconocen a Jesús como el Rey de Reyes, ¿sí? Por eso la realidad no simple y sencillamente con confesar, no, si confesamos con nuestra boca, sí, no es todo allí, Recuerden que hasta los demonios, cuando iba pasando Jesús, le gritaban los demonios, ¿qué quieres contra nosotros? Tú eres el Hijo del Dios verdadero. ¿Recuerdan todos esos? Entonces, si ellos reconocían abiertamente que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, y con eso fueron salvos, eran demonios, cuidado. Juan 20, 28, ¿se recuerdan allá cuando uno de sus discípulos, uno de los seguidores, uno de los apóstoles que no creía y no creía? ¿Recuerdan que Jesús le contestó, Tomás, ven? Y ahora porque querían esto, si recuerdan cuando que nos estaba diciendo Jesús que esta generación es malvada, ¿recuerdan? Pues miren, para que se den una idea, los mismos apóstoles, los que andaban con él, los que miraron el martirio, el sufrimiento, los que miraron los prodigios, después miraron la gloria, la resurrección, y uno por no haber estado presente no lo creyó, ¿sí? Y si no meto mis dedos en las aperturas de sus manos y mi mano en el costado, no creeré. Sí, Jesús se le presentó ahí y le dijo, ven, ok, palpa todo esto. ¿Qué le contestó Tomás? Señor mío y Dios mío. Y allí estaba públicamente, porque después Jesús lo aclaró y le dijo, tú lo crees porque me has visto. Dichoso aquel que sin haberme visto crea. ¿Saben por qué estoy aquí? ¿Saben por qué me paro en esta cabina a predicar, a proclamar que Jesús es el Dios verdadero? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Porque creo en su palabra. Yo no lo he visto, He mirado sus prodigios, he mirado sus sanaciones, liberaciones, pero yo no lo he visto jamás, Así es que puedo testificar que está en la creación, en el semejante, ¿sí? Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante, dice, se me ha concedido plena autoridad en el cielo y en la tierra, ¿sí? Ahora, cuando él mismo está diciendo que se le ha concedido toda autoridad en el cielo y en la tierra, da una orden, vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos y conságralos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La preguntita, ¿por qué no quieres bautizar a tus hijos? ¿Por qué no quieres bautizarlos si dices que Jesús es el Señor? ¿Por qué si Él le está diciendo que vaya primeramente y antes de enseñarle lo que Jesús nos enseñó, pues dice que los bauticemos? Ahora, ¿por qué no quieres creerlo? ¿Estás seguro que Jesús es tu Señor? Porque si no estás haciendo esto, estás dudando de Él, Hechos de los Apóstoles lo miramos allí, capítulo del 37 en adelante, porque cuando Pedro, primera proclamación de Pedro, de la conversión de muchas personas, ¿verdad? Que le preguntaron a él, ¿qué tenemos que hacer? Hermano, ¿qué tenemos que hacer para salvarnos? Sí, Pedro les contestó, dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Bien, aquí los hermanitos separados se quedan con este pasaje bíblico, pero no concluyen el versículo que sigue, ¿verdad? Porque adelante nos dice bien, pues lo que nos dice adelantito, ¿sí? Que después Pedro les dice, porque la promesa es para ustedes y sus descendientes, sus hijos. Entonces, ¿por qué no quieres creerlo? Pues allá tú, ¿por qué? Sí, porque la promesa ha sido hecha para ustedes y para sus hijos. ¿Tienes hijos? Sí, hasta que crezcan, hasta que tengan razonamiento. ¿Y qué pasa si esos niños, después de que tienen sus 8, 10 añitos, ya saben lo que es bueno y lo que es malo, Ya saben, ya tienen conciencia de eso. ¿Y si llegara a pasar un accidente? ¿Qué le ibas a decir al Señor?
Es que yo quería hasta que, como tú, Señor, que cumpliste a los 30 años, pues equivocado, cuidado con eso. Bien, Mateo 16, 15, ¿sí? ¿Recuerdan ahí? Jesús le dijo, ¿y ustedes quién dice que soy? ¿Recuerdan? Ese pasajito bíblico cuando a sus apóstoles, porque muchos equivocadamente decían que lo que dicen a unos personitas, que Jesús pues sí es un profeta, que Jesús es un Dios pero chiquitito, así chiquitito, pequeñito. Jesús les dijo lo mismo que en aquel tiempo, ahorita también, les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Recuerdan? Simón Pedro le dijo, respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿recuerdan? Ya un poquito más adelante le dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, no las iglesias, mi iglesia. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que es la iglesia verdadera, la católica? Porque obviamente hay constancia desde Pedro hasta la actualidad, ¿sí? 260 y tantos papas que ha existido desde ese tiempo hasta ahorita, ¿Cómo podemos constar más, aclarar más? Después, cuando Pedro le contestó esto y Jesús le dijo que sobre esa piedra edificaría su iglesia, le dijo, a ti te daré las llaves del cielo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora si confiesas, si crees que Jesús es el Señor, si lo dices públicamente, si lo reconoces abiertamente, ¿por qué no le obedeces? Muchos están bien confundidos todas estas personitas, porque en otro pasaje bíblico nos aclara Jesús, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos prodigios, hicimos milagros, que no anduvimos de puerta a puerta hablando de ti. Y él contestará, apártense de mí que no los conozco. Cuidado con todo esto. Estas reflexiones nos conllevan a una realidad, a pensar bien lo que queremos, a pensar bien a dónde vamos, a pensar bien lo que buscamos. Yo quiero ir al cielo, yo quiero estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, no con la cabeza cabizbaja, temeroso de lo que me va a decir, sino un encuentro como mi Señor, que corra a postrarme a sus pies. Esa es lo que yo busco. Por eso no trato de agradar yo a los hombres. Muchos me critican porque subo tanto video de lo que hacemos y todo esto. Es para testificar que este Señor es el Dios único, el verdadero. Confesarlo públicamente, lo que hace a través de personas de corazones generosos. Bien, hay otra comparacioncita, lo miramos en Juan capítulo 6, el 33, dice, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no pasará hambre. ¿Recuerda? Ahora, tampoco eso lo crees. Confiesas que Jesús y andas en las plazas, andas en las calles gritando, ponen sonido a todo volumen, bailando, danzando, gritando, pero no haces lo que dijo Jesús, ¿sí? No haces, ahí en el 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. No lo crees tampoco eso. No dice que la Biblia nada, dice yo soy y yo soy. Mira, ya en el 53, les aseguro, fíjense lo que nos dice, les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. No lo crees tampoco, y así confiesa que Jesús es tu Señor. Para hermanos separados, para ti, hermanito católico, que vas y te quedas sentado bien pasivamente ahí en las iglesias, no vas a recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No vas a recibirlo, ¿sabes por qué? Por dos razones, No has querido confesar públicamente a este Jesús, a reconocerlo abiertamente, ir a postrarte a los pies de mi Señor, ir ahí con un sacerdote y para que Él te dé la absolución de los pecados. Él no es el que perdona, el sacerdote, es Jesucristo nuestro Señor. Recuerdan ahí lo que nos dice Juan también, a Juan 23, si no me equivoco. Recuerda que dice que sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quien les perdonen los pecados les queden perdonados y a quien se los retengan les queden retenidos. ¿Recuerdan? Sí. Ahora, ¿por qué no lo crees? ¿Tú crees que con irte a apostar ahí, que te encierras en un cuarto, segundo, te cierras en un cuarto, te sientas bien cómodo o parado, no sé cómo lo hagas, y ya estás confesándole al Señor? Acabo, el Señor ve todo. Sí, el Señor lo ve todo y lo sabe todo. Mira, está muriendo muchísima gente de hambre. Sí, lo ve todo lo ve. Pero ¿sabes qué? Nos dio esto, les aseguro que el me reconozca abiertamente ante los hombres, y el reconocerlo abiertamente es no que venga el Jesús a darle esa tortilla, ese medicamento, algo de dinero para sus medicamentos.
No va a venir Jesús, tú lo tienes que hacer, yo lo tengo que hacer. Esa es la responsabilidad que tenemos de reconocerlo abiertamente, ¿eh? Y no queremos ni confesarnos, no queremos bautizar a los niños, no queremos reconocer que la iglesia de Jesucristo es la católica. Creen que una congregación, que un persona allí, quien sea. Yo tengo un amigo, un amiguito, que nada más pues tuvo un estudio bíblico, me imagino, de no sé qué nivel, y ya se hizo su iglesia y ya la tiene allí también. Ya tiene su iglesia y no se pueden ver con el otro pastor que está, porque le doy ya algunas ovejitas. Bendito sea Dios, no los juzgo, pero sí, debemos reconocer todo esto, ¿sí? Bien, recuerdan lo que nos dice ya a Lucas 11:52. Ay de ustedes, doctores de la ley, que se quedan con las llaves del saber. Ustedes no han entrado y se lo impiden a los que quieren entrar. Cuidado, tú que estás proclamando en las calles que no es bueno confesarse. Cuidado, que por qué bautizan a los niños, No entras ni dejas que otros entren. Debemos de tener toda esa precaución de llevar a cabo el mensaje, de reconocerlo públicamente. Una vez más les recalco, confesar a Jesús públicamente no es nada más creyendo en Jesús, porque recuerdan, hasta los demonios creen en Jesús y tiemblan cuando escuchan el nombre de Jesús. Pero hacer lo que Jesús ordena, ¿cómo cuesta trabajo? Como yo me desespero a veces de personitas me piden ayudas y me piden ayudas. Les dije, por favor pídanle a Dios, y a mí ya no me pidan a mí. Yo no, hay una plena confusión a veces. Creen que uno es el que hace cosas, creen que uno es el que tiene el dinero, creen que uno es el que me dicen, usted es muy buena gente y todo esto. Recuerden lo que nos dijo Jesús, ¿por qué me llaman bueno? Uno solo es el bueno y ese es Dios. Y todo esto que se realiza, todas estas ayudas, todas estas obras de caridad que estamos realizando, es reconocer públicamente a Jesús. Y si se lleva a cabo todo esto, es por misericordia y gracia de Él. Yo siempre les digo, en una ocasión ya se los compartí, en una ocasión iba en mi carrito y me detuvieron dos señoras. Y ya una me dijo, mira, este es el señor que da todas las ayudas. Le dije, no, espérese, yo no soy el que doy las ayudas, Yo simple y sencillamente las entrego. El que las da es nuestro Señor Jesucristo. Para eso, Él utiliza a otros hermanos, a otras personas, a otros que confiesan públicamente, que reconocen abiertamente ante los hombres que Jesús es el Señor. En ningún momento yo me paro el cuello o digo que yo nada, ¿Por qué? Porque estaría queriendo yo apoderarme de algo que no es mío, de la gloria de mi Señor. Se hace y se realiza todas estas obras de caridad porque hay personas que públicamente reconocen abiertamente ante los hombres que Jesús es el Señor. Pero le ruego al Dios Santísimo para que, pues, de acuerdo a nuestras posibilidades, porque las Sagradas Escrituras nos dice también, da de acuerdo a tus posibilidades. No es conveniente que también te quedes sin nada. ¿Por qué? Vas a necesitar también para algo. Entonces, da de acuerdo a tus posibilidades. Tienes las posibilidades de otorgar una despensita, dala. Tienes las posibilidades de dar 2 o 3, dalas. Te aseguro que con eso estás reconociendo públicamente ante los hombres. Yo les he estudiado la Biblia mucho, he estado, pues, me adentro en las Sagradas Escrituras y no he encontrado una manera más agradable de llevar el mensaje a Dios que por medio de la oración y de las obras de caridad, ¿sí? Porque gracias, miren, compartimos un rosario diariamente a las 6 de la tarde, tiempo del Pacífico, aquí en los Estados Unidos, y gracias a ese rosario es que se están haciendo muchas obras, y gracias a ese rosario, lo que más me ha impresionado, lo que más me ha llenado de alegría y de gozo en mi corazón, es que mucha gente ya le empezó a dar gracias a Dios. Ya por medio de ese rosario, gracias a Dios Santísimo, gracias a la morenita linda, ¿sí? Ya empezaron a darle gracias a Dios y ¿sabes qué? Y ya empezaron, en lugar de maldecir, a bendecir. Porque allí veo puros mensajes de bendiciones. Que pasen una feliz y bendecida noche, que Dios los ilumine, los bendiga a todos los que están, pues ahorita en el contacto con el rosario o los que lo vayan a escuchar. Y ya digo, miren, si allí en la carta de Santiago, ahí en el capítulo 5, dice que quien logre poner en el camino de nuestro Señor Jesucristo a uno que se ha desviado del camino, se le tumbarán una multitud de pecados. Yo me imagino cómo estoy
de pecados, porque pues papá Dios me trae de un lado para otro y haciendo estas cosas porque yo creo en su palabra y testifico públicamente y reconozco abiertamente donde me pare y con quien esté que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sí, pues los dejo con esta pequeña reflexión, los dejo pues comendándolos al Dios Santísimo para que de aquí en adelante no simple y sencillamente creas en Jesús. Yo le recalco eso todos los días en el Santo Rosario. ¿Qué es el Santo Rosario? Es una corona de rosas, es una cadena de rosas que le enviamos a través de las manos inmaculadas de la siempre Virgen María a nuestro Dios omnipotente. Y le recalco que el reino de los cielos no es solamente de palabras y que decir que Jesús es el Señor de señores, todo esto bien sencillito, pero no basta con creer en Jesús, hay que creerle a Él. Y si Él nos dice cosas tan ridículas a veces que hay que darle de comer a tantas 6,000, 7,000 personas con 2 pescados y 5 panes, si Él lo ordena, a Él no se le cuestiona, a Él se le obedece. Por eso, pues ya nada más con esto les aseguro que quien me reconozca abiertamente ante los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero quien me niegue ante los hombres, lo negará ante los ángeles de Dios. ¿Sí? Que Dios me los bendiga, que Dios llene sus corazones de dicha, de felicidad. Recuerda, si tienes la posibilidad, reconoce públicamente a ese Dios santo, a ese Dios verdadero, pero no con palabras, sino con acciones. Pues nos despedimos, gracias al Dios Santísimo, encomendándolos a todos ustedes y rogándole a Papá Dios por todos ustedes. Vamos a hacer una pequeña oracioncita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Padre, Dios generoso, Dios omnipotente, Dios bueno, tú que nos criaste a imagen y semejanza tuya, Padre bueno, danos esa dicha, esa alegría, Señor, de reconocer a mi Señor públicamente, sí, testificando, no anunciando nada más, testificando con obras y no con palabras, reconociendo y proclamando a nuestro Señor como el único Dios verdadero y no con controversias, no con pleitos, no con insultos, sino con respeto y dignidad. Mi Señor, en tus manos encomiendo a todas estas personas que van a escuchar este mensaje para que tú, Señor, nos abras a todo el entendimiento que el reino de los cielos, Señor, no es solamente de palabras, que reconocerte públicamente, mi Señor, no es nada más anunciando con palabras. Debemos de tomar acciones y van a ser con obras. Mi Señor, en tus manos encomiendo a todas estas personas que han elegido el camino de la perversidad, el camino de la maldad, para que tú, Señor, en tu infinita bondad, toques esas mentes, toques esos corazones y los hagas volver al camino que tú has trazado para con nosotros. Sí, Padre bueno, tus manos encomiendo a todas estas personitas que están enfermas de muchas clases de enfermedades, Señor, que están padeciendo tanta enfermedad, Padre bueno. Tú eres un Dios misericordioso, eres un Dios justo, eres un Dios bueno, Señor. Tus manos los pongo, obra según tu bondad y según tu misericordia. No te exijo nada, Padre bueno, simple y sencillamente que nos des esa sabiduría, esa ciencia, Señor, para poder reconocerte abiertamente ante los hombres y proclamarte, Señor. Pues en tus manos nos ponemos, Dios Santísimo, que todos confesemos que Jesús es el Señor, no de palabras, sino con obras. Que todo sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen una feliz y bendecida fin de semana, una feliz noche, si estás de noche, un feliz día, que Dios me los ilumine. Pues no les digo un adiós, sino un hasta luego. Si Dios lo permite, para el próximo sábado, aquí estaremos de nuevo, y que Dios los bendiga a todos.